Hola a todos, amada iglesia, queridos hermanos. Agradezco al Señor esta oportunidad y quise hacer este video porque, producto de algunos comentarios, de algunas publicaciones que hice hace algunos días en las redes sociales, me preguntaron, varias personas me preguntaban a qué me refería yo cuando hablaba de hacer un juicio moral. Yo hice una publicación acerca de mi postura respecto de la Constitución y cómo nosotros los creyentes debiéramos enfrentar esto. Y yo dije ahí que mi postura es que todo este asunto es acerca de un juicio moral, que nosotros los creyentes debemos hacer de esto, mirarlo desde una perspectiva moral. Pero cuando me refería a la moral, no me refería a la moral en términos sexuales, como se intentó o como alguien probablemente lo pudo interpretar. Yo no me estaba refiriendo a eso y quiero explicarlo. Por eso que quiero hacer este video. Cuando yo me refería a, a la, a un juicio moral, yo estaba pensando más bien en que estoy descartando otros tipos de juicios simplemente para acercarme al asunto de la Constitución. Y creo que básicamente podríamos pensar en dos o tres tipos de juicios antes de llegar al moral. Uno tiene que ver con el juicio lógico, es decir, cuando nosotros nos acercamos a una cosa y la evaluamos simplemente porque es lógica. Y personas van a pensar, ¿no es cierto?, entonces que si algo es lógico es digno de hacerlo. Y yo me pregunto si en verdad simplemente con un juicio lógico podemos acercarnos a decidir una cuestión tan vital como lo que estamos viendo en nuestro país en este tiempo. Entonces, cuando hablamos de un juicio lógico, podríamos preguntarnos, ¿cierto? Por ejemplo, podría parecer lógico si tenemos un pan y hay dos personas que necesitan, ¿no es cierto?, comer. Sería lógico, y creo que todos estaríamos de acuerdo, que si hay dos personas, ¿cierto?, y hay un pan, lo lógico sería partir ese pan para que esas dos personas puedan comer. Pero, pero ¿qué tal si el pan es el último pan y si las dos personas son la madre y el hijo? Ya creo que no es la misma lógica, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que pareciera ser que el juicio lógico no es simplemente lógico, sino que hay algo más detrás de él. Así que eso podría funcionar, ¿no es cierto? Si fuera un pan, pero también si fuera el último salvavidas o si fuera la última reserva de dinero. ¿Qué tal si un padre de familia tiene la última reserva de dinero y tiene que decidir entre pagar una cuenta, que sería lo lógico si llega la fecha de pago, o guardar eso para la comida y endeudarse? Creo que de nuevo la lógica simplemente no es por sí sola lo que define nuestra conducta, lo que define nuestra conducta. Podríamos también pensar como socialmente se ve en un juicio, ¿no es cierto?, que tenga que ver con consenso. Estemos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, en algo, observemos algo, pongámonos todos de acuerdo y entonces actuemos. Pero de nuevo, creo que el consenso todavía es una cuestión que es casi un absurdo en nuestra sociedad, porque no hay una cuestión de consenso en donde nosotros podamos decir que cada una de las personas, ¿cierto?, va a poder ponerse de acuerdo en algo. Simplemente vamos a tener que algunos ceder los que no estemos de acuerdo por la vía de la mayoría, como lo hacemos en democracia, y otros no van a estar de acuerdo. Entonces, nunca el consenso más bien es una cuestión que no es una especie de utopía, ¿no es cierto?, en este sentido. Así es que tampoco el consenso, ¿no es cierto? Ya tengo dos formas de juicio. Tengo el juicio lógico y tengo el juicio de consenso, pero también podría haber un juicio práctico. Y el juicio práctico tiene que ver con una cuestión, y no quiero entrar en temas filosóficos, no soy filósofo, he leído algo de filosofía, pero los juicios lógicos, o sea, perdón, pero este juicio práctico tiene que ver con que alguien piensa, ¿no es cierto?, que las circunstancias hacen al hombre, es decir, que las cosas que van pasando definen cómo los hombres deben actuar. Y esto tiene que ver con una suerte en donde se ve al hombre en la historia. Entonces todo lo que el hombre ha hecho en la historia, eso es lo que define al hombre. Por ejemplo, las circunstancias forzaron al hombre, ¿no es cierto?, a que se movilizara más rápido. Entonces el hombre lo que hizo fue crear los medios de transporte. El hombre necesitó más tecnología, entonces creó el fuego, después la tecnología y así sucesivamente todas las cosas que el hombre ha creado. Entonces, cuando alguien piensa hacer un juicio, ¿no es cierto? Entonces, porque lo necesitamos, hay que hacerlo, que eso es básicamente lo que estoy tratando de decir. Entonces podríamos nosotros juzgar de esta manera con un juicio práctico. Lo necesitamos, así que lo tomo. Pero piensen en las circunstancias. ¿Qué tal si tenemos, ¿no es cierto?, en la historia, como lo hemos visto, las circunstancias también han llevado a pueblos, a personas y a naciones a pelear y a tener guerras.
¿Esto significa que debemos normalizar ese comportamiento? ¿Porque las personas pelearon, porque las personas produjeron guerra? ¿Qué tal en una casa? Si en su casa sus dos hijos les gusta pelear, ¿qué tiene que pasar? Por dado que la historia está diciendo que ellos dos pelean, hay que construirle un ring en el patio para que puedan desarrollar esa conducta. Creo que no. Creo que no lo hacemos de esa manera. Si un hijo también es flojo para estudiar, nosotros no simplemente nos quedamos ahí, lo queremos mover. Y de nuevo, lo que quiero decir con esto es que pareciera entonces que la manera de hacer juicio de las circunstancias no es simplemente lógica, no es simplemente práctica, no es simplemente, digamos, de alguna manera por consenso, sino que hay algo más. Y a eso es cuando yo me refiero a un juicio moral. Y cuando pienso en el juicio moral, pienso en eso, en lo que distintos filósofos, distintas personas han definido. Kant, por ejemplo, habla de la moral como una obligación de la conciencia que se nos impone a través de nuestros deberes. Nietzsche, por su parte, dice que la moral, por ejemplo, es una fuerza terrible, engañadora, que ha corrompido la humanidad entera. Sócrates va a decir de la moral que es el autodominio. Se trata de someter la vida humana y sus valores a la razón y trata entonces de racionalizar la conducta humana ajustándola a normas fijas y universales. Y hay una postura que a mí en particular es con la que yo estoy, la que trato, y es de un filósofo, y obviamente este no es un filósofo cristiano, más bien está definido como un filósofo ateo, pero quiero que entiendan a qué me refiero yo cuando hablo ahora de un juicio moral y de un juicio moral cristiano, ¿cierto? Un juicio moral de un creyente. Porque David Hume es este filósofo del año 1700, por allá escribió él, y él dice que la moral está movida, o los actos, ¿no es cierto?, de las personas están movidas por la moral, pero la moral como un sentimiento que se manifiesta básicamente de dos formas, aprobación o desaprobación, hacia las acciones y hacia las cualidades de las personas. Entonces él dice, no es la razón, no son todas estas cosas que yo acabo de escribir, son los sentimientos. Nosotros tenemos algo más allá de la lógica, más allá del consenso, más allá del historicismo o más allá de lo práctico que pudiéramos pensar, que ayuda a que nosotros podamos tomar decisiones. Y eso para Hume es la emoción, es una aprobación de algo o es una desaprobación de algo que está en el ser humano que nosotros no la podemos entender como humanistas, pero nosotros sabemos como creyentes qué es lo que hay en nosotros que nos ayuda a tener cierta aprobación de cosas o cierta desaprobación de cosas. Entonces ahí, si yo tomo ahora la definición de Hume, cuando estoy pensando en la moral y cuando yo dije esto hay que hacerlo en base a un juicio moral, los creyentes no pueden juzgar simplemente lógicamente, sino que moralmente me estoy refiriendo a esto, en que en nosotros hay algo que nos ayuda a poder definir, determinar si esto es algo realmente moral porque lo apruebo o porque lo desapruebo. Y hay elementos que son un todo que nos ayudan a tomar estas decisiones. Entonces, básicamente, si hablamos de sensaciones para pensar en Hume, si hablamos de sentimientos para pensar en este filósofo, nosotros podríamos pensar cómo los humanos, los humanistas, ¿no es cierto?, van a acercarse a esto. Y ahí es donde yo tengo mi problema, porque hermanos, cuando yo pienso en el hombre y en la manera en que estamos tratando de tomar esto desde la perspectiva humana, yo veo que la confianza está puesta en una especie de inherente bondad del hombre. Para un lado y para otro, yo no estoy hablando de posiciones políticas, pero tenemos como la confianza puesta en la inherente bondad del hombre. Creemos en el hombre, confiamos en el hombre por el lado, ¿no es cierto?, de un sistema o por el lado del otro sistema, pero en ambos estamos confiando en el hombre, que el hombre es bueno. El hombre es bueno, por un lado, para repartir equitativamente y por otro lado, el hombre es bueno para producir para todos el bien. Y cuando pienso en eso, me choco de inmediato con esta desaprobación que me produce la Escritura, porque la otra forma de verlo es verlo desde la moral cristiana. Y la moral de la Biblia es una moral que se fundamenta en una cuestión contraria, totalmente opuesta a lo que acaban ustedes de escuchar de mi boca. Y se fundamenta en la Escritura, se fundamenta en la moral cristiana en la desaprobación del hombre. Precisamente en lo contrario, se apoya en el rechazo de confiar en el hombre. Y por eso creo que la mejor opción para nosotros sería rechazar esta constitución.
Rechazarlo, ¿por qué? Porque yo no confío más en el hombre, no confío en esta generación de personas menos que en la pasada. Confío en esta generación de personas menos que en la que confío en las generaciones pasadas, porque hoy día, así como yo lo veo, así como usted lo observa, hay demasiadas cosas que nos hacen pensar de que este asunto no puede ser mejor que lo que ya ha sido antes, en términos de lo que nosotros estamos defendiendo, que es el diseño de Dios para la familia, para los hijos, la libertad y todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que son más bien morales. Los modelos económicos no me preocupan por ahora, pero sí me preocupa. Y cuando digo los modelos económicos no me preocupan, no estoy diciendo que no me preocupen los pobres, no estoy diciendo que no me preocupe la gente más vulnerable, porque por ellas vamos a luchar, por ellas la iglesia. Es más, la iglesia ha sido la precursora de sacar gente adelante. La iglesia es la que ha desarrollado modelos para que las familias se restauren, para que las personas, los delincuentes salgan de ese estado de delincuencia, para que los drogadictos salgan de la droga, para que los borrachos salgan del alcoholismo. Ha sido la iglesia. No olvidemos que la iglesia ha sido, en este país al menos, una de las fuentes de mayor bendición para el surgimiento de personas desde ese estado de precariedad. No han sido estas castas de políticos. No han sido estas sociedades que nos han propuesto modelos económicos, hermanos, no nos engañemos. Por eso digo que nuestro juicio debe ser moral, porque aquí no es simplemente una cuestión de lógica, no es si 2 más 2 son 4, no es si simplemente estamos todos de acuerdo, porque eso es una utopía y es una falacia además desde mi punto de vista, y no es tampoco que nosotros simplemente observemos la historia, ay, como todo ha resultado así, entonces tenemos que hacer esto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un juicio moral, algo que me hace a mí aprobar o rechazar esto. Y la forma en que yo lo veo entonces desde una perspectiva bíblica, donde ahora yo miro a la escritura y la escritura me dice, ¿saben qué? No confíes en el hombre, porque el hombre es un pecador. Al hombre hay que ponerle límites. El hombre no puede ser completamente libre, ni podemos nosotros entregarnos a las manos del hombre. Es verdad, daremos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que hermanos, quería simplemente decir eso porque no estoy pensando, y no me tachen de estar pensando en las cuestiones morales que tienen que ver con lo sexual. No, cuando yo hablo de moral estoy pensando en estas cosas. Y creo que esto va a ayudar a que nosotros podamos de alguna manera acercarnos de mejor modo a pensar bíblicamente y pensar como creyentes. Nuestra gloria es dar gloria a Dios. Nuestro propósito en esta tierra no es ser lumbreras para este mundo ni salvadores de una sociedad. Nuestra gloria en este mundo es honrar la palabra que hemos recibido, el lugar en el que nos han puesto y la bendición que tenemos de ser hijos de Dios en esta tierra. Que el Señor les bendiga y bendiga este corto video.